Hola a todos, soy el doctor Francisco Villarreal, especialista en ortopedia y traumatología, con una subespecialidad en cirugía de columna. El propósito de este video o clase, independientemente de cómo lo vean, es que el paciente entienda el reporte de su resonancia magnética. Muchas veces hay pacientes que por alguna u otra razón se realizan el estudio, se le entrega un reporte y con anticipación o antes de la consulta lo leen y se suelen estresar un poco con los términos o con las cosas que se dicen en ese reporte. Entonces, el objetivo de esto es que meramente informativo, nada más. Lo que uno quiere es que los pacientes o las personas no malinterpreten las cosas, o en este caso los términos que se dicen en ese reporte. También el objetivo es que no se estresen por algo que no logran entender. ¿De acuerdo? Independientemente del término que se utilice, el propósito, como mencionaba del video, es entenderlo un poco, pero al final del día lo más importante es lo que tú hables con tu médico o con la persona que te solicitó el estudio. Y sobre todo, lo más importante es que necesito entender lo que tengo para poder saber por qué me están tratando, por qué me están dando medicamento, por qué me van a operar, me van a hacer un bloqueo, me van a poner un corset, etcétera. Y del lado derecho de la pantalla vemos varias conclusiones o comentarios que pude lograr sacar de reportes de resonancias. Y dentro de las cosas que vemos acá arriba como sinovitis, abombamientos, lordosis, rectificaciones, la que es muy común, protrusión, hernias, abombamientos, que si es central, foraminal, los cambios MODIC, los cambios degenerativos discales tipo Firman, que si 2, 4, 6, 8. Lo que quiero desarrollar con esta clase es ir poco a poco que el paciente o que usted que está viendo el video entienda qué significan estas cosas. Primero, hay que empezar con qué hay en la columna. La columna está compuesta de vértebras, discos, nervios, ligamentos, etcétera, muchas cosas. Pero a grandes rasgos, lo que quiero hablar en esta diapositiva es lo básico: vértebras, discos, nervios. Nada más. La columna inicia en la base del cráneo y termina en el sacro, y muchas veces, dependiendo de dónde uno lo lea, como cirujano, uno puede referirse a la pelvis también como parte de la columna. Tenemos diferentes segmentos. Tenemos una columna cervical, torácica, lumbar. Cada una tiene un número de vértebras diferentes. Del lado derecho vemos vértebras cervicales altas, cervicales bajas, torácicas, y vamos a ver que todas son diferentes. Entre cada vértebra tenemos un disco y dentro de ese, vamos a decirlo, arco vertebral van las estructuras nerviosas. ¿Cómo nosotros estudiamos una resonancia magnética? Nosotros la vemos en planos. Nosotros dividimos las imágenes o las administramos como planos anatómicos. Tenemos un plano sagital, un plano coronal y un plano horizontal. Si lo queremos ver de una manera simple, son palabras elegantes para decirle de frente, de lado y por arriba. Y la resonancia, viéndolo en los diferentes cortes, nos va a permitir ver como una rebanada, como un, vamos a decirlo, un pan en completo, en rebanadas, ya sea de arriba para abajo o de adelante a atrás. Entonces, dependiendo de lo que nosotros queremos ver, vamos a dirigir el cursor para arriba, para abajo, izquierda, derecha, en los diferentes planos. Antes de empezar con la resonancia, quiero tocar algo bien importante, y es que muchos pacientes a veces dicen, bueno, me voy a hacer la resonancia porque es el mejor estudio. Va, a final del día soy ortopedista, entonces también puedo llegar a ver a veces rodillas, caderas, tobillos, raras veces, pero se llegan a ver en la consulta. Y la pregunta siempre es, ¿cuál es el mejor estudio para valorar cierto determinado segmento del cuerpo o parte anatómica, etcétera, ¿no? Extremidad. Y es que no hay un estudio que sea mejor que otro. Del lado izquierdo tenemos radiografías, en el centro tenemos una tomografía, del lado derecho una resonancia. Dependiendo de lo que nosotros queremos estudiar, es el estudio que vamos a solicitar. A final del día, los estudios se complementan entre sí. No es que uno sea mejor que otro, dependiendo de la edad, de los antecedentes del paciente, de lo que nosotros queramos estudiar. A veces unas radiografías son más que suficientes. A veces sí tenemos que pedir una tomografía o una resonancia, o incluso a veces los tres. ¿De acuerdo?
Entonces, lo vamos a dividir de esta manera. Las palabras más utilizadas en un reporte de una resonancia magnética, en este caso vamos a hablar de lumbar, pero puede llegar a aplicar hasta cierto punto en cervical y torácico. Tenemos las que derivan del disco intervertebral, las palabras que derivan de las articulaciones facetarias, las palabras o términos que derivan del canal medular, sacrodural, las relacionadas a la alineación de la columna y puse un apartado de otros que vamos a desarrollar poco a poco. En cuanto al disco intervertebral, un término que también podemos llegar a tener en un reporte es disco intersomático. La realidad es que es lo mismo, pero pues de alguna u otra manera le digo a veces a la gente que es para decirlo de manera más elegante, ¿de acuerdo? Un disco intervertebral se encuentra entre una vértebra y otra vértebra, cumple la función de distribución o absorción de cargas. ¿Y qué lo compone? Un anillo fibroso y un núcleo pulposo, ¿ok? ¿Qué es la discartrosis? Es otra manera elegante de decirle a la degeneración o al desgaste del disco. Este anillo fibroso, pero sobre todo el núcleo pulposo con la edad, si el paciente es fumador, diabético, medicamentos, enfermedades, actividad física, etcétera, sufre un proceso degenerativo que se va a ver sobre todo en el núcleo pulposo, como vamos a ver más adelante. Ahorita nada más estamos desarrollando los términos. Continuamos con el abombamiento, protrusión, hernia y extrusión. Esto es algo súper común. No quiere decir que esto sea una evolución, pero normalmente, o la mayoría de las veces, una hernia, un secuestro, una extrusión empieza como un abombamiento. Meramente le digo a veces a los pacientes o a la gente como un pequeño chipote. Si el proceso degenerativo, la carga y el traumatismo aumenta, ese puede evolucionar a una protrusión, que si nos vamos a la definición, ¿cuál es? Cuando la base es mayor que el ápice. Si esto evoluciona, se extruye, bueno, se genera una hernia, que es cuando tienen la base de menor diámetro que el ápice. Una hernia se puede llegar a extruir e incluso se puede secuestrar o puede llegar a migrar para arriba y para abajo. ¿Cómo se va a ver en una imagen? Si nosotros trazamos una línea por atrás de las vértebras y los discos, vamos a tener estos pequeños abombamientos e incluso hernias, protrusiones, extrusiones. Algo que siempre le digo a los pacientes o a la gente, es que abombamiento, protrusión, hernia, extrusión es un término radiográfico. Nada más es para describir la imagen. O sea, no me dice que va a tener más dolor o menos dolor. Como comenté una vez, hay pacientes que pueden tener protrusiones muy sintomáticas o pacientes con extrusiones asintomáticas. Es meramente una descripción. No me determina a quién opero y a quién sí opero. Perdón, a quién opero y a quién no opero. Obviamente tengo que juntar los síntomas con las imágenes para poder establecer un manejo. Otra de las cosas que vienen en los reportes es que a veces esos abombamientos, sobre todo las hernias, que si es central, que si está en el receso, que si es foraminal o extraforaminal. ¿A qué nos referimos con esto? Es exclusivamente a la localización de esa hernia. Como vemos en esta imagen, esa hernia puede llegar a salir y localizarse en el centro. Entonces decimos que es una hernia central o paracentral. A lo mejor migra hacia un lado o hacia otro y podemos decir que es en el receso, subarticular es otra de las palabras. El agujerito, así le digo a la gente, el agujerito o el orificio por donde sale un nervio hacia un lado o hacia el otro se le llama foramen. Entonces, si la hernia se localiza en ese punto, se le va a llamar una hernia foraminal. Y si se encuentra por afuera de ese agujerito u orificio, se le va a llamar extraforaminal o extralateral o lateral. ¿De acuerdo? Vuelvo a lo mismo, es meramente descripción de las imágenes. No me dicen acerca o no me hablan de que si el paciente se tiene que operar o no se tiene que operar. ¿Ok? Otra cosa muy común, hablando del disco intervertebral, es que hablan sobre que si es Firman o Pirman, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 30, 40.
La clasificación de Pearman es algo que nosotros utilizamos de manera descriptiva radiográfica para hablar acerca del grado de degeneración que puede llegar a tener un disco intervertebral. Desde el grado 1, que es un disco, vamos a decirlo, casi normal, con la periferia negra y el centro blanco, o blanco entre comillas, y conforme el proceso degenerativo llega a avanzar, se vuelve a poner, se hace un poco más gris e incluso se puede hacer un poquito más, empieza a colapsarse. Ojo, es meramente imagen. No quiere decir que exclusivamente el 100% de los pacientes con un grado 8 van a ser muy sintomáticos y con un grado 1 van a tener pocos síntomas o cero síntomas. Esto es una descripción nada más de las imágenes, pero a esto se refiere al grado de degeneración de los discos. Otro término que puede llegar a aparecer en un reporte es una ruptura anular, zona de alta intensidad o GIS, que es la zona de alta intensidad, pero en inglés. ¿A qué nos referimos con esto? Perdón, un disco intervertebral se puede desgarrar como un menisco. A eso es lo que iba. ¿Y cómo se ve en una resonancia? Así, como un puntito o una línea blanca. ¿Y qué representa en una imagen? Esto, un desgarro similar al desgarro que uno puede llegar a tener en un menisco. Si está demostrado que este tipo de desgarros son los pacientes se encuentran o pueden estar muy sintomáticos, pero vuelvo a lo mismo, no es la regla. Estas son meramente descripciones de imágenes. Tengo que tener una imagen y un paciente para establecer un diagnóstico y establecer un tratamiento. Y eso es en cuanto a los discos. Hablando de las articulaciones facetarias, ¿qué son? Son las pequeñas articulaciones, bueno, en este caso una vértebra se une en la parte de adelante a través del disco y en la parte de atrás a través de las facetas. Son pequeñas articulaciones que unen una vértebra con otra. Tenemos una izquierda y una derecha y ellas tienen una cápsula articular. Otra manera, pero más elegante de hablar de ellas es articulación cigapoficiaria, pero eso depende de uno donde lo lea. Una articulación facetaria está compuesta por una faceta de la vértebra en este caso de arriba, y una faceta de la vértebra de abajo. Nada más. Así como tenemos una rodilla, que es la unión del fémur, rótula y tibia, pero sobre todo el fémur y la tibia, que puede tener un desgaste. Una articulación facetaria puede tener un desgaste, una inflamación y generar dolor, que aquí es donde viene el término sinovitis facetaria. Una sinovitis facetaria habla acerca o nos referimos a que esa articulación facetaria presenta un proceso inflamatorio en su interior. Como vemos estas rayitas blancas. ¿De acuerdo? Son imágenes. Uno se puede dar una idea de qué tipo de síntomas puede llegar a tener el paciente en base a las imágenes. Sí, pero vuelvo a lo mismo. Esto es una descripción radiográfica. Y otro término es la artrosis facetaria. ¿Qué es la artrosis facetaria? Es el desgaste de la articulación facetaria, nada más, que puede generar una sinovitis y puede generar dolor. Pero volvemos y repito, y lo voy a seguir repitiendo a lo largo de todo este video, es descripción de imágenes, nada más. En cuanto al canal medular o el saco dural o el saco medular, independientemente de dónde lo leamos, ¿cuáles son los términos más frecuentes? ¿Qué es el canal medular? Primero partimos de eso. Es el orificio, canal, tubo, como lo quieran llamar, por donde viajan las estructuras nerviosas. Va desde la base del cráneo hasta el sacro. Incluso, bueno, sí, hasta el final del sacro. Cuando hablamos de estenosis del canal, estenosis es una palabra elegante que utilizamos para hablar acerca de una disminución del calibre. Esa disminución del calibre puede ser por un sinfín de cosas. Puede ser por un disco, por el ligamento amarillo, por el hueso que crece o la hipertrofia del hueso, osteofitos. Pueden ser muchísimas cosas, pero habla acerca de que hay una disminución del calibre. La mayoría de las veces es un conjunto entre disco,
osteofitos, ligamentos hipertrofiados, etcétera. Cuando hablamos de estenosis del receso o estenosis foraminal, como vimos en la diapositiva de las hernias, estamos hablando exclusivamente de localizaciones. A lo mejor en la estenosis del receso, pues no está central, está más hacia un lado, o una estenosis foraminal, estamos hablando de una disminución del calibre de no el centro, sino un poquito más afuera. Moldeo del saco dural. ¿Qué es esto? El saco dural, si lo vemos de una manera sencilla, es una cubia, es un, vamos a decirlo, es una película o un saquito, o, sí, pues una cubierta que rodea ese tubo, vamos a decirlo, es una recubierta de un tubito. Y por ese tubito van todos los nervios. Entonces, el saco dural es toda esa cubierta que está fuera de todos esos nervios. Vamos a representarlo como si fuera esto azul. Eso es el saco dural. Cuando algo, vamos a decir, no sé, una hernia me protruye, se protruye, ese saco dural se moldea a esa hernia. Nada más estamos hablando de eso, que el saco dural se deforma a algo o sobre algo que está invadiendo su espacio. Y contacto radicular, dural o medular, estamos hablando de que hay algo, no sabemos qué es, puede ser un osteofito, puede ser un ligamento, un disco, etcétera, que contacta una raíz, contacta el saco o contacta la médula. Hablando de reportes de resonancias lumbares, un término que a veces lo mencionan es el cono medular. La médula se origina o es una continuación, si lo queremos ver de una manera sencilla, del cerebro, ¿no? Entonces va al cerebro y se hace médula, sencillo. Obviamente yo sé que si hay un neurólogo, un neurocirujano, un anatomista, etcétera, va a decir que claro que no, pero es hacerlo de una manera simple. Entonces se continúa como una médula, desde la cervical, torácica, hasta lo lumbar. Pero en lo lumbar, ese, esa médula se termina en un cono, o sea, se hace como un conito, y termina alrededor de la primera, segunda vértebra lumbar. Es lo normal. Después de ahí siguen puras raíces nerviosas. Hay patologías donde ese cono puede estar un poco más abajo o más arriba, que si nosotros vemos eso, debemos de estudiar la causa o buscar la causa de que el cono esté más abajo o esté más arriba. Que no voy a tocar ese tema de las posibles causas, pero por eso en los reportes siempre mencionan dónde termina el cono. Y si te llegas a encontrar agujeros de conjunción, estamos hablando los orificios o los agujeritos, como les menciono a la gente, por donde sale un nervio hacia un lado y hacia otro. Y prácticamente eso es en cuanto a las estructuras nerviosas. Ahora, esto es súper común. En cuanto a la alineación de la columna, siempre hablan sobre rectificación de lordosis cervical, hipercifosis, hiperlordosis, etcétera, ¿no? Debemos de entender o de saber que la columna no es recta, no es una línea. Claro, el cráneo o la cabeza, lo ideal o lo normal es que esté por encima de la pelvis. Pero para lograr eso, la columna genera o tiene unas curvas fisiológicas o normales, que si hablamos en la columna cervical, son lordosis, es una curvatura de esta forma, y luego nos continuamos con la torácica, que se genera una cifosis o es una curva cifótica, y luego la lumbar, una lordosis lumbar, y el sacro, pues bueno, está todo pegado, fusionado, pero es cifótico. Estas curvas, dependiendo de muchísimos factores, pueden hacerse más pronunciadas o menos pronunciadas, que es donde se utilizan los términos de hipo o hiperlordosis o hipo o hipercifosis, o una rectificación de la lordosis lumbar o de la lordosis cervical, etcétera. Ojo,
todos los pacientes tienen curvas acorde a su anatomía, a sus características, etcétera. No quiere decir, sí existen valores normales, pero existe un rango amplio. No toda la curva hipersifótica o hiperlordótica, porque debemos de ver cuántos grados tiene, se considera anormal. Es meramente una descripción, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si utilizamos varias medidas para nosotros ver si esta lordosis en este paciente es normal o es anormal, esta sifosis es normal o es anormal. Curvas anormales, o sea, curvas que no deben de estar en una radiografía. Escoliosis. Si nosotros trazamos una línea desde el cráneo hasta el sacro, viendo a un paciente en una radiografía de frente, cualquier curva o cualquier mala alineación o cualquier vértebra que salga de esa línea es una curvatura que no debe de estar ahí. Si la vemos de frente, la columna se tiene que ver recta. Ya entramos en escoliosis, que es otro tema, pero si esa curva mide igual o mayor a 10 grados, se le llama escoliosis. No voy a tocar qué tipo y qué grado, etcétera, pero es eso, es una curva en una radiografía de frente. Hay reportes o hay gente que la menciona como dextro y levo, convexa o cóncava, etcétera, y se refiere a el ápice o la punta de esa curva hacia dónde se dirige. Si está hacia la derecha, pues dextro, si está hacia la izquierda, pues levo. O hay reportes que dicen que cóncava a la izquierda, cóncava a la derecha, o convexidad a la izquierda, convexidad a la derecha, etcétera, ¿no? Pero de entrada, una escoliosis, pues no es algo normal, al igual que la cifosis. Bueno, la cifosis es normal, como mencionaba acá arriba, pero una hipercifosis, o sea, un paciente que tiene mucha cifosis, no me voy a meter en grados, no es normal. O un paciente que tiene esa cifosis plana completamente, una hipocifosis. Eso no es normal, pero debemos de estudiar al paciente. Esto, como comentaba desde un inicio, es meramente entender un reporte de estudios de imagen. En este caso, de la resonancia. Y nada más. En cuanto a alineación, otro término que viene siempre en los reportes y que muchos pacientes tienen es la espondilolistesis. Y como siempre le digo a la gente, es un término elegante que usamos los médicos para hablar acerca o para referirnos que una vértebra tiene un desplazamiento sobre otra. Ahora, ese desplazamiento puede ser hacia adelante, que es una listesis anterior, o un desplazamiento hacia atrás, que también se le puede llamar una retrolistesis, que son completamente diferentes si nos vamos al origen de la antero o la retrolistesis, son diferentes. Aquí nada más es ver qué es. Ahora, el problema en qué radica, en que si una vértebra se desplaza, si recordamos, una vértebra se une con otra vértebra a través del disco y estas forman, entre cada vértebra hay un agujero por donde sale un nervio. Entonces, si esta vértebra se desplaza hacia adelante, pues, ¿qué va a pasar? Pues ese nervio se puede llegar a apretar o pinchar, dependiendo de dónde estén viendo este video. Y nada más. O sea, obviamente, esto es lo preocupante de una espondilolistesis. Ojo, ¿cuál es la causa o el origen? Una espondilolistesis se puede presentar en varios escenarios. Siempre lo he dicho, en columna tenemos escenarios degenerativos, traumáticos, tumorales, infecciosos, congénitos. No es lo mismo, eso sí es definitivo, no es lo mismo tener una listesis en un escenario degenerativo, que es vamos a decirlo la mayoría de las veces, a tener una listesis en el escenario traumático. Son cosas completamente diferentes. Porque si yo veo una listesis en un paciente, vamos a decir que este paciente es un masculino de 60 años de edad, que llega por dolor lumbar, le duelen las piernas cuando camina, de repente se le duermen los pies, y yo veo esta imagen, bueno, yo llego a pensar o, que esa listesis es por un origen degenerativo. Y el manejo es completamente diferente a que si llegase un paciente, un masculino, un femenino de 20 años de edad que estaba escalando, se cae de gran altura,
Le toman una radiografía y encontramos un desplazamiento. Son escenarios completamente diferentes. De ahí entonces lo siguiente, todas las espondilolistesis son quirúrgicas por definición y la respuesta es que depende de su causa o el origen. No puedo decir que todas se operan. La mayoría pueden dar síntomas, no todas, ¿de acuerdo? Siempre lo he dicho, en columna, en medicina, pero sobre todo en columna no existe el cero o el 100, o el nunca y el siempre. O sea, no podemos hablar de que el paciente que tiene espondilolistesis va a tener dolor. No necesariamente. Hay pacientes que se toman una radiografía por otra situación y encuentran una listesis. Y el paciente está sintomático. Se tratan imágenes, pero hay que juntarlas con un paciente. Y siempre he dicho, tener una imagen, un paciente, tengo un diagnóstico y establezco un tratamiento. Si tengo imágenes, pero no tengo al paciente, no funciona. Si no tengo imágenes, pero tengo a un paciente con síntomas, tampoco funciona. Necesito ambas para poder seguir adelante. ¿Cómo se ve en una radiografía? Bueno, acá está, esto es una radiografía lumbar. El abdomen estaría en esta zona, la espalda acá, la cabeza acá y las piernas aquí abajo. Trazamos una línea por atrás de las vértebras y como vemos aquí, tenemos un pequeño escalón, una falta de continuidad. Esa espondilolistesis, dependiendo de las vértebras en las cuales se localice, pues es como se va a llamar. Por ejemplo, en este caso está entre la cuarta y la quinta, entonces es una espondilolistesis L4, L5. Y dependiendo del grado de desplazamiento hacia adelante o hacia atrás, pero sobre todo hacia adelante, es que si es grado 1, grado 2, grado 3, que si tiene un 25, un 30, un 40%, ¿no? No quiere decir que mientras más desplazamiento, más síntomas, digo, es común, mientras más se desplaza, que más moleste o más sintomático el paciente, pero no es la regla. Y por último, otros, los nódulos de Small o Small, nunca lo he sabido pronunciar bien, y los cambios Modic. ¿Qué son los nódulos de Small? Small. Estos también son conocidos como herniaciones del disco intervertebral. Así como un disco se puede herniar hacia atrás, hay ocasiones que el disco se hernia hacia arriba o hacia abajo, hacia las vértebras. Tenemos imágenes de este tipo. ¿Y qué representa esto? Que, por ejemplo, en el núcleo pulposo se va hacia arriba, se hernia hacia arriba o se puede llegar a herniar hacia abajo. Son las protrusiones del cartílago a través del disco, perdón, a través de las placas terminales. Las placas terminales son, si lo vemos de una manera simple, esto es una vértebra, esto es una casa, este es el techo de la casa y este es el suelo o los cimientos de la casa. Entonces, esas son las placas terminales, una arriba y una abajo. Entonces podemos tener herniaciones hacia una vértebra superior o una vértebra inferior. Nada más. Que si son muy sintomáticos, existe una relación, sí, pero volvemos a lo mismo, el del 0 y el 100, del nunca y el siempre en cirugía de columna, no es la regla. Puedo tener múltiples nódulos o herniaciones a través del disco a través de la plataforma o de la placa terminal y no necesariamente voy a tener síntomas. Y los cambios MODIC, ¿qué son los cambios MODIC? Los cambios MODIC son, si los vemos en la imagen, son cambios de intensidad o del color, como lo menciono, en la resonancia de las plataformas vertebrales o del techo y el suelo de la casa. ¿Qué representa? Tenemos tres tipos, MODIC 1, MODIC 2 y MODIC 3, dependiendo de que si en una zona está más negro o más blanco, más blanco, más negro, 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 blanco, blanco. Pueden representar inflamación, infiltración grasa, esclerosis. Volvemos a lo mismo dependiendo de la imagen. Es una descripción. ¿Hay cambios MODIC que se relacionan a mayor síntoma? Sí, pero no es la regla y nunca me voy a cansar de decirlo. Esto ha sido hasta este punto pura descripción radiográfica. Lo ideal que es que vayas con tu médico, se te explique, obviamente se te valore, como lo mencioné desde un inicio, que tenga un paciente con síntomas, unas imágenes, los junto, tengo un diagnóstico y esto establece un tratamiento. Espero les haya ayudado, les haya servido de algo, les haya sacado dudas. Si de alguna u otra manera
me quieran llegar a contactar, este es mi correo, esta es la página web, TikTok, Instagram, me pueden mandar un mensaje, un saludo, alguna duda, pregunta, algún estudio de imagen, etcétera, ¿no? Yo con todo gusto voy a tratar de contestarlo, a veces me tardo, pero créanme que yo en toda la disposición de ayudarlos. Gracias por llegar hasta este punto, que tengan un muy buen día.